Bueno, volvemos nomás con esta segunda tanda ahí, medio que nos estábamos acomodando, que sí, que no, que escucho, que no escucho, que Marquito del otro lado, que venía acá, que no venía, que... El backstage. El backstage, todo lo que hay detrás, porque así pasan los programas en vivo. Así son en vivo, así como pasa en la tele, también pasa en la radio. Así que, y hablando de radio, les paso la data de que nos pueden encontrar en Facebook como FM La Barca 88.3. También nos pueden mandar un mail a radiolabarca@hotmail.com.ar o pueden entrar en www.fmlabarca.org.ar. Y si están más interesados en llamarnos o mandarnos un mensajito, pueden comunicarse al 4580-0386, al 4506-3114 o mandarnos un mensajito de WhatsApp o un mensajito de texto al 11 58 41 00 86. Bien, es fuerte este tema de Clapton. Es fuerte este tema de Clapton. Yo me busqué, la traducción en español significa lágrimas en el cielo. Y hay una parte donde él dice, ¿sabrías mi nombre si te veo en el cielo? ¿Será lo mismo si te veo en el cielo? Debo ser fuerte y seguir, porque lo sé, no pertenezco aquí en el cielo. Fuerte. Lo que explicaba Clapton era que él se veía reflejado en su sueño de volver a encontrarse con Connor y desde ese lugar le escribía la canción. Pero vamos a ir directamente y dejando un poquito este tema atrás, vamos a ir con el señor exiliado. El economista, acá tenés a Milei. ¿Cómo claro, te va? El Milei come los pelos. Porque estoy medio chapita, ¿viste? Con los datos que hoy te traigo. Hoy les traigo a todos en la mesa, acá también a Mati si quiere escuchar. Y Mati está obligado a escucharte. Sí, me va a escuchar todo el mundo. Datos de la pandemia, bueno, de los fallecidos que hubo en la pandemia tanto en Argentina y con algunos datos de historia que vamos a ir repasando. Vamos a ir viendo, porque estuvimos analizando, vos Cal también estuviste viendo un poco, chequeando esta información, que bueno, para aclarar a la gente, esta no es una información que sacamos de cualquier medio, sino que la sacamos del Banco Mundial de Datos, ¿sí? Que es el que contiene la mayor información de estas cosas que vamos a hablar ahora de la pandemia. Vamos a ir por partes. Argentina hoy al día tiene 109.400 fallecidos, ¿sí? De lo cual nosotros nos tomamos el atrevimiento de buscar datos de las personas activas que murieron, ¿no? Entre los 18 y los 65 años, y fueron un total de 43.600 personas. De un total activas laboralmente de 20 millones. A ver, ¿qué suponemos ahora acá? Se los pregunto acá, ¿no? Es una cantidad mínima a 20 millones, un porcentaje mínimo de los fallecidos. Obviamente, esto no hay que festejar nada porque son 109.400 los fallecidos, ¿verdad? Pero a lo que yo voy, que la mortalidad es baja. Ahora bien, vamos a poner algunos datos. Por ejemplo, en Europa, lo que sucedió fue en el siglo XIV, año 1300, fue la peste negra. Sacudió a Europa, a África y Asia, ¿sí? Una enfermedad que atacó el 50% de la población en esos continentes. Ahora ustedes me van a decir, esto es una catástrofe. Ustedes me van a decir, bueno, esto se parece a la película, no sé, de ficción Avengers Infinity War, donde el villano hacía un chasquido y eliminaba al 50% de la población. Bueno, a ver, la enfermedad hizo eso, pero trajo algunos beneficios. Yo no digo que esto está bien, pero trajo algunos beneficios en lo que es la población en estos continentes, ¿no? De Europa, África y Asia. Les voy a contar. Por ejemplo, la diferencia que nosotros podemos imaginar en ciertos aspectos que mejoró la actividad socioeconómica en estos continentes. Por ejemplo, la primera, la misma riqueza para la mitad, ¿sí? Contrataciones laborales subieron un montón, ¿sí? O sea, laburo había por todos lados. La mano de obra pasó a costar el doble, ¿sí? Después, las escalas sociales cambiaron y la gente pudo ocupar esos lugares vacíos. O sea, imagínense el 50% menos y teniendo el doble de chances de poder tener estas cosas laborales, socioeconómicas, ¿sí? Y también, otra de las cosas que también habla, los costos de productos aumentaron, pero se acomodaron con el correr de los años, ¿no? Y la última dice que se obtuvo el acceso a un mejor tratamiento de la salud y la esperanza de vida se alargó. A ver, estos fueron los beneficios, ¿sí? Entre comillas se los digo, ustedes me están viendo por acá, que pasó en la peste negra en el año 1300, siglo XIV, con el 50% de la población menos. Claro, estamos hablando de
ya 800 años aproximadamente. Exactamente, son 800 años. Ahora bien, este efecto económico, ¿no? ¿Tendría el mismo efecto en esta realidad ahora mismo? La verdad que si nosotros lo vemos 800 años antes y ahora acá, yo te voy a decir, no pasaría eso. Una caída del 50% de la población activa provocaría a nivel mundial consecuencias aún mayores o el doble de una gran depresión de lo que ocurrió, bueno, por ejemplo, en la caída de la bolsa en el año 1929, ¿sí? De la bolsa de Wall Street, que todo el mundo lo conoce, que fue catastrófica a nivel mundial. Te voy a poner 4 ejemplos, ¿sí? Y después, bueno, queda libre debate de lo que se pudo entender de esta noticia, que, por ejemplo, fue la caída del consumo y la producción, ¿no? Caída de los créditos internacionales, caída de las exportaciones de materias primas y mayor índice de pobreza y desempleo. Básicamente, esa es la data de qué pasaría, si nos pasara a nosotros el 50% menos de población producto de una enfermedad o un virus mortal. Claro, o sea, ¿qué pasaría si de repente nosotros en este 2021 tenemos el efecto de un virus que ataca de la misma manera en que atacó la peste negra o en todo caso la peste bubónica? ¿Qué pasaría si esta enfermedad se hubiera llevado al 50% de la población activa, como bien decía Marquitos, entre los 18 y los 65 años? Leyendo un poquito esta información y viendo un poco de videos para informarnos y demás, había algo que era muy claro, que decían todos en toda esta situación, era que hace 800 años la situación era muy distinta, incluso con las leyes. Claro, la riqueza seguía siendo la misma, pero para la mitad de la gente, y no había nadie que reclame esa riqueza, porque no había leyes que lo respaldara. Entonces, claro, la gente que se podía acomodar mejor en la escala social, en la escala económica, lo hacía, porque aquel que era no dueño, sino que trabajaba la tierra y su dueño moría, se quedaba a cargo de la tierra. Entonces de repente de la nada tenía una tierra nueva, era productivo. Después, bueno, todo el avance de la medicina, ¿no? Con el tema de la fiebre bubónica y la exposición, acá también pasaba lo mismo. Se empezó a evolucionar a grandes escalas en la medicina, esto trajo efectos porque, claro, la gente era la mitad. Te traigo otro dato más y por último, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos pasó del 2020, la pandemia del COVID. Del 1918 al 1920 existió lo que la famosa gripe española, ¿sí? Que, bueno, el número de muertes, 50 millones en todo el mundo. Lo cual, bueno, finalizaron en el año 1920 y en ese momento no había la medicina que hay ahora, ¿sí? Las vacunas que no salieron tan rápido, allá tardó 2 años en poder salvar a la población mundial. 50 millones de personas murieron en 2 años entre 1918 y 1920 por la gripe española y por falta de salud y medicina. Claro, porque lo que pasó con la fiebre española, con la gripe española, fue que se dio el proceso natural a lo que no se dejó ser ahora con el COVID, ¿no? Esto de lograr la inmunidad de rebaño. O sea, le llevó 2 años y 50 millones de muertos, claro. pero lograron la inmunidad de rebaño a pesar de después desarrollar la vacuna y demás. Qué avanzados estamos ahora en la salud, que bueno, o no, voy a pensar bien en que si las vacunas vinieron rápido por un buen descubrimiento de los científicos o médicos, ¿no? Mati más así, pero bueno, pensamos casi lo mismo, digo, de que es raro que las vacunas salieron rápido en tan rápido, bueno, el tiempo, ¿no? Obviamente. 8 meses, 9 meses más o menos. Sí, fue muy rápido. O fue planificado o tenemos los mejores médicos del mundo. No, pasa que muchos recursos se destinaron de golpe al desarrollo de estas vacunas puntualmente, y yo creo que después en la industria de la salud va a generar un impacto positivo. Digo, los avances que se han podido hacer ahora a una velocidad un poco mayor porque urgía la necesidad, yo creo que eso va a repercutir de forma favorable en la medicina en general, no puntualmente con las vacunas para este virus. Se han usado, por ejemplo, si mal no recuerdo, la de Pfizer, una tecnología que no se había probado anteriormente. Entonces, al estar funcionando ahora mismo, ya eso supone un avance para otros tipos de virus, no solamente el coronavirus. Si mal no recuerdo, es el ARN lo que se saca
del coronavirus y eso, digamos, Exactamente. inmuniza a la persona. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un avance en cuanto a tecnología, no puntual contra esta pandemia, ¿no? Y yo pregunto y las exploto a las chicas, y esto no se los dije antes, pero me gustaría saber ustedes, por ahí, si se ponen de acuerdo a que me responda una, ¿qué hacer con la persona que de repente tuvo la pérdida de algo significativo? Puede ser una persona, un ser querido, puede ser un negocio, porque hay mucha gente que ha perdido negocio en este tiempo de pandemia y también, bueno, yo las he escuchado mucho hablar, ¿no? Esa pérdida significativa también conlleva un duelo, no necesariamente la pérdida de un ser querido o de una persona física, digamos. ¿Cómo volver a empezar? ¿Cómo volver a caminar después de esa pérdida? Hay algo importante a decir, que es verdad que el duelo no es solamente por una persona, un ser querido, sino por la pérdida de algo muy importante para uno, que puede ser una pareja, una situación, la salud, y eso lleva a un camino, a un proceso. Nadie se recupera, digamos, de la pérdida de algo significativo de un día para el otro. A nosotros nos gusta como utilizar algunas palabras que nos acompañan mejor que otras. Por ejemplo, eso de lo vas a superar. Y no, la verdad es que después de que uno pierde algo muy significativo, ni hablar a un ser querido, uno nunca va a volver a ser la misma persona que era antes. Entonces hay mucho para trabajar y de ahí nuestro abordaje, nuestro acompañamiento para, bueno, cómo encarar con la nueva vida, con qué herramientas, qué desea uno. Como toda crisis vital o crisis, acá tenemos una crisis existencial comunitaria enorme, porque todos estos duelos son duelos individuales y también hay un duelo colectivo que estamos viviendo, ¿no? De la pérdida de tantas cosas, de la pérdida hasta de la seguridad. Si uno puede venir una pandemia, nos podemos enfermar todos, hay como una cuestión colectiva que se suma a lo individual. Y ahí hay como un momento en que nosotros decimos, hay etapas del duelo y hay trabajos del duelo, ¿no? Sin irnos mucho por la teoría que tenemos poquito tiempo. Pero sabemos que un primer momento y el más difícil es aceptar. Aceptar eso que se perdió es un trabajo enorme, enorme, que uno ya no tiene eso que tenía o esa persona. Y luego sí vienen como otros trabajos, pero decimos trabajo porque el duelo es algo activo, no que se te va a pasar, va a andar solo el duelo, bueno, solo requiere un movimiento interno importante, porque como decimos, es una crisis fuerte y uno las crisis las supera poniendo la carne al asador. Y la carne al asador es, bueno, todo lo que yo tengo, qué vida quiero tener, qué herramientas quiero poner en juego y cómo me voy a transformar. Porque los duelos no se superan, no se da vuelta a la página, ni ninguna de esas palabras que hacen como que tengo una vida nueva y la otra quedó. Nosotros hablamos de integrar. Esa pérdida se integra a una vida nueva. Y eso es un trabajo. En este sentido, justo te quería comentar, esto que dicen que el tiempo lo cura todo, esto entonces no es una de las frases que podríamos agregar, ¿no?, a ese catálogo de que no necesariamente, o sea, o no solo el tiempo, no solo el paso del tiempo, según lo que me comentan ustedes, sino más el tiempo, pero nosotros utilizando nuestra fuerza de trabajo a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? No estamos preparados en la vida para el fracaso ni para duelar. Entonces tenemos como frases hechas. Claro. Esto que dice Roji, el duelo no es lo que pierdo, no es ese ser querido, no es ese trabajo, es todo lo que pierdo con eso. Perdí mi compañero o perdí a mi hijo y su crecimiento y no verlo casar y no verlo recibido, o perdí un trabajo y era la posibilidad de levantarme temprano, de arreglarme, de ir. Es lo que perdemos, el significado o el vínculo que nosotros tenemos con eso que perdemos. Y hay un trabajo, hay un recorrido para hacer y es incorporarlo a la vida, ¿no? Pero no nos enseñan eso, no nos enseñan que la muerte o la pérdida o los fracasos son parte de la vida, nos educan para ser felices y vamos corriendo atrás de la zanahoria en la felicidad, y la felicidad son momentos, nos educan para recibirnos, para buscar el mejor trabajo y no nos enseñan a cómo afrontar un fracaso o la muerte de un ser querido, que es más doloroso por la irreversibilidad de la situación. Lo otro lo podemos recuperar. Un trabajo no recuperamos ese, pero podemos otro. Uh-huh. Pero la muerte de alguien significativo es complejo, pero se atraviesa y se resignifica. Entonces es un
llamado o un mensaje de esperanza para quienes por ahí del otro lado nos están escuchando y están pasando por un momento difícil. Muchas gracias, están aprobadas porque les hice la pregunta así de prepo. Y nos vamos a ir a la siguiente tanda y esto vuela, nos entretenemos y esto vuela. Vamos a ir con un tema que salió, una canción que salió de la mente de Bob Dylan, publicada en 1973 y reversionada a más no poder, porque tenemos versiones de Roger Waters, U2, Bon Jovi, Lana Del Rey, Avril Lavigne, Eric Clapton y demás, pero lo vamos a escuchar en la voz de Axl Rose, Knocking on Heaven's Door.